Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recuerden que estamos en la segunda sección de videos del taller El Proyecto de Investigación. En este segundo video vamos a ver los tipos de investigación. Vimos las perspectivas y ahora veremos los tipos. Voy a hacer una especificación de cuál es la variación de estas dos. En esta segunda parte vimos las perspectivas, que es cuando yo tomo conciencia de que voy a tener un punto de vista en el que voy a acceder a cierta información y no puedo acceder a otra. Lo cuantitativo me permite acceso a cierta información, pero lo cualitativo me permite acceso a otra información, pero no a la información de carácter cuantitativo. Y lo tecnológico me permite acceso a otra información que no es ni cuantitativa ni cualitativa. También quiero aprovechar para informarles que cuando hablemos de perspectivas de investigación está la cuantitativa, cualitativa, tecnológica, de las que nos estamos ocupando en este taller, pero existen más y probablemente se crearán más todavía. Existe la perspectiva dialéctica, la perspectiva del materialismo histórico y, como les digo, seguramente se desarrollarán más perspectivas. Muy bien, la diferencia entonces, la perspectiva es tomar conciencia de que voy a mirar desde cierto punto de vista y voy a acceder a algo y no a otro. Tipos de investigación va a referir a las prácticas que yo voy a hacer para hacerme del conocimiento. Hay unas prácticas que son más de contemplación, otras prácticas más de acceder a la información o de manipular el objeto. También me va a decir si tengo que estar con el objeto todo el tiempo o no. Esto obedece a los tipos de investigación. Después veremos los temas siguientes: proceder, observar, experimentar el experimento y todo eso. Vamos a pasar a los tipos de investigación. Los tipos de investigación que vamos a ver son las investigaciones de carácter clásico más conocidas. Existen muchas maneras de clasificar las investigaciones. Solamente vamos a ver 4 clasificaciones. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera, conocidísima, que es la investigación de acuerdo a la fuente, de dónde obtengo información. Cuando yo hago una clasificación, los criterios que voy a proponer tienen que tener dos condiciones. Una, los criterios tienen que ser excluyentes, no se deben de traslapar los criterios, no debe haber un criterio que está tomando elementos, no, deben de ser excluyentes. Y además la segunda condición de los criterios es que sean exhaustivos, que agoten todas las posibilidades de investigación. Lo vamos a ver aquí porque si bien han visto esta clasificación, estoy seguro que no la han visto de manera completa porque luego en los libros no se aborda así. Vamos a ver cómo lo vamos a ver. El primer criterio, muy conocido, muy importante, el criterio más importante para hacer una investigación es la investigación de carácter documental. Documental quiere decir que accedo a todo tipo de registros que me hablen del objeto. Accedo a todo tipo de registros que está estático, en principio durante mucho tiempo no va a cambiar, como son libros, artículos, fotos, videos, pinturas, objetos. Eso es documental. Documental va a ser porque ese no es el objeto que yo estoy estudiando, no es el libro lo que estoy estudiando, no es el artículo, sino es la información que me habla de otro objeto que no está ahí. ¿Sí queda claro? Yo puedo tomar una pintura de carácter prehispánico y hago para tratar de ver cómo vivían y cómo vestían y cuáles eran sus ritos a través de las pinturas. No estoy estudiando la pintura, no estoy estudiando cómo está hecha, sino estoy estudiando de algo que me habla de su cultura. En ese momento es documental. Si yo estudiara el objeto ya no es documental, es una investigación en la que yo miro directamente el objeto. Documental es todo tipo de registros que me hablan del objeto. Mucho cuidado, no es el objeto, es el discurso que un experto, que una grabación, que un fotógrafo me da de él. Lo tengo que mirar críticamente. No es la verdad, es el discurso o la foto o la filmación o la grabación o las radiografías que alguien tomó del objeto en realidad. Esta es la investigación documental. Todas, absolutamente todas las investigaciones tienen que ser documentales en un primer momento y después pasamos a los otros momentos. Se puede quedar en lo documental, pero necesariamente tiene que haber una etapa documental, la investigación documental. Después vamos a pasar a una muy conocida investigación de campo.
En investigación de campo, nosotros estudiamos al objeto en su medio natural. Vamos a su hábitat, vamos al campo, vamos a la escuela, vamos al espacio de trabajo, vamos al espacio donde juegan los niños. Esa es una investigación de campo. El objeto, el grupo, la situación se estudia en su medio natural, en oposición a la investigación de laboratorio. De laboratorio es cuando el objeto está en un medio artificial, no es objeto natural. Un maestro no se va a comportar lo mismo en su salón de clases, donde ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 10 años clase. Así le digo, vente, vas a estar en esta cámara de GESEL, nosotros te vamos a mirar, pero es un espejo, tú no nos vas a mirar, estos son... No es el mismo el comportamiento, a lo mejor con mucha práctica se habitúa, pero no es lo mismo estudiar el objeto en su medio natural que en un medio artificial. Cuando está en un medio artificial, eso se llama de laboratorio. Ojo, hoy los avances tecnológicos nos permiten una clasificación más que acaba con todas las posibilidades de dónde obtener información del objeto. De acuerdo a la fuente tenemos una investigación de simulación. Simulación es cuando estudiamos no al objeto real, sino una reconstrucción, un prototipo o un modelo que puede ser físico, se hacen autos pequeños, se hacen naves pequeñas, se hacen instrumentos pequeños, para probarlo, para ver si sirve. Es una investigación de simulación. Hoy podemos crear objetos en las computadoras, entonces hay quien reconstruye y hace todo un modelo del ser humano y lo hace en computadora. El calentamiento global se está estudiando con modelos en las computadoras. Observen cómo hemos procurado agotar todas las posibilidades. En el primero no está el objeto, es lo que se dice del objeto, es lo que se conoce del objeto, es lo que se tiene registrado del objeto. Entonces es una investigación documental. En la segunda, el objeto en su medio natural. En la tercera, el objeto en un medio artificial. Y en la cuarta, una recreación. No es el objeto real. Estamos yendo de lo menos complicado a lo más complicado. Es lo que hay que saber con los tipos de investigación. Investigación más accesible a la que hay que entrenarse primero es una investigación de carácter documental. Porque yo accedo a los registros y puedo acceder una vez y otra vez y la información va a permanecer ahí. Diferente a si voy a la investigación de campo. La realidad es compleja, es inasible y procuraré conocerla. Es más difícil hacer una investigación en el campo y estudiar el objeto en el campo, eminentemente de las particularidades de investigación cualitativa. Más difícil todavía una investigación de laboratorio, porque yo tengo que crear unas condiciones muy parecidas a las condiciones naturales para estudiar más o menos de manera similar al objeto, o unas condiciones propicias para que el desenvolvimiento sea lo más natural posible. Requiere de mayor conocimiento. Y el más complejo es que yo reconstruya, tengo que tener un gran conocimiento y un gran modelo para que yo haga la reconstrucción del objeto y estudie algo que se comporte de manera muy similar al original. Es la más compleja. Vamos de menor a mayor complejidad. En el caso de la investigación de campo, de laboratorio y de simulación, las tres van a tener, no solo la de laboratorio, las tres de campo, de laboratorio y simulación, van a tener dos variaciones. Una, cuando estudio objetos, son cosas inanimadas. Como docentes podemos estudiar objetos, cosas inanimadas. Podemos estudiar las instalaciones de la escuela. Podemos estudiar la biblioteca, cuál es la distribución, cuántos libros hay, cuántos servicios. Podemos estudiar la biblioteca de 4, 5, 6 escuelas. Eso es estudiar objetos inanimados. Lo que más nos interesa en el ámbito de lo social son las conductas. Las conductas cuando es el comportamiento de un grupo, de un maestro, de un colectivo. Aquí, he puesto esta división, tenemos dos particularidades muy importantes. Podemos estudiar conductas, es decir, el comportamiento de seres vivos, también podemos estudiar el comportamiento de plantas, de animalitos, pero en ciencias sociales nos interesan los humanos, es una investigación de conductas. Esta investigación de conductas puede ser participante o no participante. Participante es cuando yo
Como investigador, mucho cuidado. De repente creen que estar sentado ahí o comer de sus tacos, ya fue participante, estuve todo el día de la fiesta. No, participante quiere decir que yo tomo y desarrollo un rol o papel que ya existe en el grupo. En ese grupo hay ciertos retos. Pues yo voy a ser el que va a llevar el ciencia. Tengo que realmente vivenciar y obedecer al comportamiento de su. No, es que quiero saber cómo les va a los padres de familia que trabajan en el campo. Vente a trabajar 6 meses, vente a trabajar un año y verás lo que se siente. Entonces, una investigación participante es que porque tomo un rol o papel que ya existe en el grupo. No me vayan a salir porque voy a ir con la Sierra Tarahumara y voy a ser su maestro de español. Ese rol o papel no existe en el grupo. Tú tienes que tomar un rol que existe en el grupo y vivenciarlo y practicarlo el tiempo suficiente. Eso es participante. No participante es cuando soy un observador, un encuestador, un entrevistador, pero no desarrollo un rol o papel del grupo. Mucho cuidado. El más complejo de todos, en este caso, será de campo de conductas participante, que invita mucho a lo que llamamos cualitativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver este criterio y después vamos a ver 3 más. Su investigación debe de ser clasificada en cada uno de estos criterios de clasificación. ¿De acuerdo? Vean cuál corresponde aquí. Vamos a pasar a otra. De acuerdo a al manejo de variables. De acuerdo al manejo de variables, nosotros vamos a tener uno, el clásico, el más importante de carácter científico, una investigación de carácter experimental. Voy a hablar esquemáticamente qué condiciones tiene una investigación de carácter experimental. Esta es cuando yo voy a manipular una variable en relación a otra variable. Hay 2 variables y yo quiero ver el comportamiento de una a partir de la manipulación de ella. ¿Qué efecto tiene en otra? Entonces, yo tengo una variable, observen con mucho cuidado, yo en principio voy a manipular una variable. El investigador manipula una variable para ver el efecto en otra. Insisto en esto del investigador porque nos permite identificar que la variable que manipula el investigador se llama variable independiente, para ver su efecto en la variable dependiente. Observen con mucho cuidado. Al hablar de un experimento es porque yo quiero estar seguro de cuál es el efecto de esta variable en la otra. Si quiero asegurar que el efecto de la variable dependiente es solo de lo que yo he manipulado, debo de llevar una condición importante del experimento. Se llama un control de variables. ¿Qué quiere decir? Que ninguna otra variable va a incidir en lo que yo estoy manejando. Esto es muy difícil. Porque entonces, si yo lo quiero hacer con alumnos y quiero ver estas estrategias de lectura de comprensión, ¿cuál es su efecto? Tendrían que comer lo mismo, tendrían que estudiar el mismo número de horas, tendrían que divertirse y estar en el estudio al mismo tiempo, tendrían que controlar muchas variables que pudieran incidir en su lectura de comprensión. Esto no es posible en la vida real, no es posible en el campo. Habitualmente el experimento para controlar todas estas variables se lleva a cabo en un laboratorio, en un medio artificial en el que yo entonces tuve la oportunidad de estar en un internado y sé que los niños comen lo mismo, tienen los mismos horarios, realizan las mismas actividades físicas, tienen las mismas horas de estudio, tienen las mismas horas de clase. Ahí estoy en un medio artificial en el que puedo controlar las demás variables. Habitualmente en ciencias sociales es difícil experimentar y no se nos permite muchas veces experimentar. Recuerden que cuando hacemos una investigación con seres humanos, ellos o los responsables de ellos, sus padres, sobre todo si es investigaciones de carácter experimental, deben dar un consentimiento informado. Deben decir, sí te permito que lo hagas, explícame de qué va la investigación, cuál es el interés que se va a hacer, ya que sé, te digo, sí lo puedes hacer. Esto es para hacer un trabajo experimental en sentido estricto. Muy bien, en el trabajo experimental es muy importante que nosotros procuremos algo que se llama grupo control. ¿Qué quiere decir? Yo voy a probar algo con mis alumnos del quinto A,
para estimular la lectura y comprensión. Si yo lo pruebo y mido al cabo de 3 meses, de un semestre, de un año, es claro que la puntuación inicial va a ser superada por la puntuación final, pero yo no puedo saber si fue por lo que yo practiqué o por la maduración y evolución natural de los chicos. En ese sentido, lo que tengo que hacer es un grupo control. En sentido estricto, el experimento tiene que tener un grupo experimental en el que manipulo la variable y un grupo control en el que no manipulo ninguna variable. Dejo el desarrollo natural de su proceder. Al cabo, al terminar, las puntuaciones de los dos deben de ser diferentes significativamente. Estadísticamente se debe de constatar que la puntuación de uno y otro son diferentes, todavía no sé quién está por encima de quién, pero son diferentes y después veo si sí es cierto que esto dio resultado. Importante en sentido estricto, en el trabajo experimental, un grupo control y luego hay diseños más sofisticados para hacer experimentos en los que no entraré ahorita. En las disciplinas sociales no podemos hacer experimento, difícilmente podemos hacer un experimento como lo he citado, tenemos que tener un laboratorio. Cuando no podemos hacer experimentos se llama un trabajo cuasi experimental habitual en nosotros como docentes. Yo tengo una variable, la voy a manejar para ver cuál es el efecto en la otra variable, sé que lo que yo manejo es variable independiente, quiero ver el efecto en la variable dependiente, pero puede haber muchas variables que incidan o que alteren los resultados. Estoy trabajando con mis alumnos en el salón de clase, el otro maestro no está experimentando con ellos, es el grupo control y el grupo experimental, y vamos avanzando, pero de repente es natural, los niños se comunican entre ellos. Es que mi maestro no está, ¿qué te está enseñando a ver? Y lo comparte con otros alumnos, ya contaminó la investigación. O el maestro no obedeció mis indicaciones y hizo algunos cambios. Hay en el campo la posibilidad de que ocurran muchas cosas que incidan. Cuando hay algo que incide y esto es significativo, a eso le vamos a llamar variables extrañas. Variables extrañas es algo que apareció y que alteró los resultados. Yo tengo que buscar qué ocurrió, no está a la vista. Yo de repente veo que no ocurrió lo que yo esperaba, a lo mejor es porque mi variable independiente no tiene ese peso sobre la variable dependiente o algo. Revisar y analizar, encuentro que hubo algo que alteró los resultados. Lo llamaré variables extrañas, ¿de acuerdo? Tenemos experimental, cuasi experimental, algo también muy habitual, lo van a observar, en el caso del campo de lo social, son los trabajos ex post facto. Ex post facto es cuando el hecho ya ha ocurrió algo, reprobaron muchos alumnos, ocurrió algo, se están peleando, están muy violentos, están muy agresivos los alumnos, ocurrió algo, ya salimos mal en el PISA. Hay un evento que ha ocurrido y la investigación ex post facto trata de determinar qué fue lo que hizo que ocurriera ese evento, qué variable o variables. Recuerden que en ciencias sociales es muy complejo, no es que una variable determina la otra, generalmente es un conjunto de variables un poco complejo y alguna relevancia. Entonces, ¿qué variables o variables hicieron que apareciera eso? ¿O cuál es el efecto de esa variable? Que reprobaron muchos alumnos, yo reviso hacia atrás a un trabajo para ver qué propició ese efecto. O reprobaron muchos, a ver qué efecto tiene en ellos, en su desarrollo futuro, el haber reprobado en esta ocasión. Esta es una investigación de carácter ex post facto. Yo no manipulo nada, no hay una manipulación de variables, solo trato de determinar la causa que propició esa situación o esa situación, qué efectos tiene en el grupo que yo estoy estudiando. Después tenemos una investigación no experimental. Una investigación experimental es cuando yo no voy a manipular ninguna variable, solamente observo el desarrollo natural del evento. Característico de lo cualitativo, llamaríamos una investigación documental no experimental, porque no voy a hacer nada con el objeto, solo quiero conocer el objeto. Traten de clasificar su tipo de investigación de acuerdo a la fuente, ahora de acuerdo al manejo de variables. Vamos a ver una tercera, que es una clasificación de acuerdo a la temporalidad, es decir, de acuerdo a el tiempo. Y nosotros vamos a tener, observen con mucho cuidado, una investigación longitudinal.
Una investigación longitudinal es cuando el investigador está en contacto con el objeto de estudio todo el tiempo posible. Es decir, esto es cualitativo. Yo me voy a vivir a una comunidad para ver cómo se desarrolla y estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año. Hay dos grandes trabajos, uno que se llama Antropología de la Pobreza, de Oscar Lewis, otro que se llama Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Antropología de la Pobreza, él estuvo más de 10 años con esas comunidades. Es claro que también regresó a la universidad para que le dieran permisos, o que otras universidades le dieran permisos, pero en esencia estuvo 10 años. Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, no en el libro ese, en otros documentos se habla de que estuvo 7 años con Don Juan. Esto es una investigación longitudinal. Hay un chino increíble que estudia a los pandas, le llevan a los panditas pequeñitos, los tienen en el laboratorio y los cuida hasta que son adultos. Él está ahí toda la vida. Lunes, martes, no hay domingo, no hay días festivos, no hay vacaciones, no hay Semana Santa, nada. Esa es una investigación longitudinal. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. En ciencias sociales hay investigaciones longitudinales. Después tenemos otra que es más habitual, pero hay que tenerlo muy en cuenta. La investigación transversal. La investigación transversal es cuando nosotros en un proceso tenemos contacto solo una vez. Solo una vez tenemos contacto y entonces vamos 1, 2 o 3 días a aplicar una encuesta. Vamos 1, 2 o 3 días, entonces vamos y visitamos una comunidad, solo tomamos una foto, por decirlo de alguna manera metafórica. Solo con una foto ya podemos hablar de todo el proceso. No digo que no lo digan, pero tengan conciencia que solo fue una investigación transversal. Solo tuve contacto con el objeto en una ocasión, 2, 3 días, o una semana. A diferencia de algo habitual, muy frecuente, ahora que tenemos este terrible de las pandemias y que estamos más atentos de la salud, de las investigaciones seccionales. Una investigación seccional es cuando estamos en 2, 3, 4, 5 momentos con el grupo de estudio. Entonces, les damos un tratamiento para ver si reaccionan a este tratamiento en medicina. Y al cabo de un mes, lo volvemos a ver a los 3 meses, a los 4 meses. En medicina es frecuente los trabajos temporales, seccionales, en el que ven a los pacientes a una edad, a otra, y a veces pueden tardar 10, 15 años, pero no están con ellos, sino que van en diferentes momentos. Esto es una investigación seccional que procura cubrir algunos vacíos de la transversal. ¿De acuerdo? Vamos a tener una última clasificación que es retrospectiva. Retrospectiva, clásico de la historia. Es cuando nosotros tratamos de hacer la reconstrucción lo más completo posible de un hecho pasado. Ya ocurrió, pero vamos a ver lo más completo. Antes estudiaban en el Carmelita. ¿Qué estudiaban? ¿Quiénes asistían? ¿Quiénes eran los maestros? ¿Cuáles los? Tratamos de hacer lo más. ¿Existió o no existió el grito de Dolores? Tratamos de investigar documentalmente para hacer la reconstrucción más completa posible de un trabajo. Observen con mucho cuidado si ustedes van a hacer un trabajo longitudinal. Si hacen un trabajo documental, es un trabajo transversal, porque accedo a la información en este momento que se tiene sobre el objeto de estudio. Antes no se tenía toda esta información y más adelante se va a tener más información. ¿De acuerdo? Recuerden, tienen que clasificar de acuerdo a la fuente, al manejo de variables, a la temporalidad. Vamos a ver una cuarta clasificación muy importante. La clasificación más importante que vamos a ver ahora es respecto de la profundidad en el conocimiento. Respecto de la profundidad en el conocimiento, nosotros vamos a tener que la investigación puede ser exploratoria, descriptiva, diagnóstica o confirmatoria. Es una clasificación muy importante porque vamos a conocer cuál es el objetivo de cada una, qué requisitos debo de tener yo como investigador y si hay o no hipótesis. Esto es terrible porque creen que todas tienen que tener hipótesis. No todas las investigaciones tienen que tener hipótesis y lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver, de acuerdo a su objetivo, al requisito, a la hipótesis,
y al final yo voy a marcar una esquemita para hacer alusión de un ejemplo que podría corresponder. Una investigación exploratoria. Una investigación exploratoria es cuando no hay mucha información sobre el objeto en estudio. Y la finalidad de esta investigación exploratoria es familiarizarme, conocer más el objeto y en su caso plantear el problema. Una investigación exploratoria es clásico para un trabajo cualitativo. Yo quiero estudiar un grupo de maestros, quiero estudiar una comunidad, quiero estudiar a los directivos. No tengo la pregunta, no tengo simplemente estoy con ellos para registrar toda la información que me dan, para ver todo lo que van a ver. Muy bien, en la exploratoria la finalidad es familiarizarme, conocer más para determinar qué quiero conocer. Y en ese caso puedo plantearle preguntas de investigación o un objetivo. ¿De acuerdo? Sobre pregunta de investigación, un objetivo. ¿Qué requiero para hacer esta investigación? Un dominio teórico. Tengo que tener elementos teóricos para mirar la realidad si estoy en lo cuantitativo. El enorme Pasteur decía, nuestra observación debe de ser documentada. Yo voy a estudiar a los maestros que dan matemáticas. Si yo no sé de pedagogía y didáctica y estoy en algo cuantitativo, no voy a mirar nada. ¿Sí, claro? Si estoy en algo cualitativo, sí debo de saberlo menos. Los investigadores cualitativos dicen, lo que tiene que conocer, si es ajeno, ese grupo es su cultura. Y si es necesario, obvio, es su lenguaje. ¿Sí queda claro? Estamos hablando de una investigación exploratoria en la que me empiezo a conocer el objeto para ver qué voy a estudiar. Tengo que tener un dominio teórico en lo cuantitativo, un conocimiento más o menos cultural y de su lengua en lo cualitativo. Y en lo tecnológico también un dominio teórico y haber realizado documentos sobre esa realidad concreta. Hipótesis. He dicho que no sé qué voy a estudiar. He dicho que no sé cuál es el problema de investigación. No hay hipótesis. Bajo ninguna condición hay hipótesis. ¿Cómo le voy a plantear la hipótesis si no conozco el objeto? Si no conozco la situación, no hay. Es un fuera de lugar. La finalidad es plantear una pregunta de investigación. Es el primer acercamiento con el objeto clásico de lo cualitativo. En la investigación científica ya existe mucha información y habitualmente no se hacen trabajos exploratorios. Se hacen trabajos de los siguientes, igual en investigación descriptiva. Vamos a ver en lo social ocurre esto. En lo descriptivo es que yo voy a referir las características del objeto y tengo que probar que esas características son ciertas. He visto con gran frecuencia que dicen, es que ese grupo, en esa escuela la enseñanza es tradicional. Para que tú me digas que en esa escuela la enseñanza es tradicional, me tienes que decir que es una enseñanza tradicional. El concepto. Si tú no tienes el concepto de enseñanza tradicional, cuáles son los elementos y cómo se manifiesta, cómo te atreves a... Es que el maestro se la pasa dando clase y esto ya es suficiente. No hace que participen los alumnos, no aporta nada. Para lograr una investigación descriptiva, requerimos el primer requisito. Dominio teórico y conceptual. Con mucho cuidado de decir que es descriptivo. Y si me dices que es descriptivo, tienes que medir esas características. Es que el maestro se la pasa hablando mucho tiempo, es que los alumnos no participan. Ve y demuéstrame, ¿cómo vas a medir que los alumnos? Es que el maestro cree que solo él tiene el saber. ¿Cómo mides eso? Para hacer una investigación descriptiva hay que tener dominio teórico, conceptual y conocimientos de medición, si es que tengo un parámetro, o de evaluación para demostrar que ahí se tienen esas características. Vamos de niveles más simples a niveles más complejos. Hipótesis es opcional. Nosotros vamos a manera opcional a decidir si tiene hipótesis o no. Y es una hipótesis de carácter descriptiva. Parece que en esta escuela la enseñanza es tradicional. Parece que en esta escuela el maestro tiene una formación acá. Lo que nosotros digamos, pero tenemos que saber qué es ese concepto, cómo se manifiesta y cómo vamos a medir. Y con el ejemplo en una investigación descriptiva he puesto que tiene las condiciones A, B y C, porque entonces se logra ese conocimiento del objeto. He demostrado que ese objeto tiene las condiciones A, B y C, y estas condiciones
son necesarias para que pase un plano más complejo, una investigación diagnóstica. Voy a explicar aquí que he puesto diagnóstica, pero en realidad puede ser una investigación correlacional, diagnóstica o explicativa. Lo voy a señalar ahora como corresponde cada uno. ¿Cuál es el objetivo de una investigación diagnóstica? Es establecer relaciones entre las variables, pero lo primero que tengo que demostrar es que tiene las variables. Entonces he demostrado que tiene la variable A, B y C. Solo puedo establecer relaciones entre la variable A, B y C. No en un diagnóstico me voy a sacar de la manga la variable Z. Primero tendría que demostrar que está presente la variable Z. ¿Lo observan? Tengo que tener más conocimiento. Entonces, una investigación diagnóstica establece relaciones entre las variables. Aquí, ¿de qué requiero? 1. Dominio teórico-conceptual, conocimientos de medición y evaluación y conocimientos de la multifactorialidad del evento. Yo quiero decir, los alumnos no desarrollan pensamiento matemático. Tengo que haber logrado un dominio teórico en el que he identificado cuáles son las 3, 4, 5 variables que inciden en el pensamiento matemático. Si yo no tengo claro cuáles son 3, 4, 5 variables que inciden en el pensamiento matemático, no puedo ahora salir con que voy a ver con qué se relaciona. No es así. Y aquí en este caso vamos a tener dos tipos de hipótesis. Podemos poner una hipótesis correlacional. La hipótesis correlacional está desde antes, porque nosotros suponemos que hay un vínculo entre dos variables, la capacidad intelectual del niño y el desarrollo del pensamiento matemático, los perfiles de los padres y el desarrollo del pensamiento matemático, las prácticas matemáticas. Yo planteo una posible relación. Al final, la posibilidad es que yo diga A sí está vinculada con B. El perfil de los padres sí tiene efecto entre el desarrollo del pensamiento matemático. Estoy planteando hipotéticamente, yo no conozco el pensamiento matemático. Es por solo plantear un ejemplo. Cuando pongo A está relacionado con B, quiere decir que hay una relación entre esas dos, pero no digo cuál es causa y cuál es efecto. Recuerden que en el primer momento del taller tenemos la hipótesis, y ahí hablo con precisión de hipótesis descriptivas, correlacionales y causales. Es una pequeña nota, por si hay ahorita algunas dudas. Entonces, A y B quiere decir que hay una alta relación. No sé cuál es la causa y cuál es el efecto, pero hay una alta relación en estos dos. En este trabajo diagnóstico, sí planteo A y B, fue una investigación correlacional. Si yo trato de determinar si A propicia B, como le estoy poniendo, A es la que está incidiendo C, paso a una investigación diagnóstica. Un diagnóstico es cuando yo logro determinar cuál es la variable relevante que está incidiendo en el efecto. Cuando vamos con el médico, un diagnóstico es porque logra determinar qué está propiciando mi estado de salud. En este caso, la investigación diagnóstica es porque yo logro determinar qué es lo que está haciendo que aparezca C. Esa, y lo determiné con esa investigación. Al final digo, A está incidiendo en C, luego lo tendré que probar. Cuando yo puedo explicar cómo es que A incide en C, se llama una investigación explicativa. Entonces, en este tipo voy a tener correlacional, vinculo dos variables. Diagnóstica, determino cuál es la posible causa. Explicativa, puedo dar cuenta desde el plano teórico documentado por qué A está propiciando C. Aquí termino con A propicia C. Vamos a pasar a la confirmatoria. En la investigación confirmatoria es porque se somete a prueba la relación causal. Y yo voy a ver si es cierto que A propicia C. Un trabajo necesariamente experimental o cuasi experimental. Establecer una relación causa-efecto solo se hace trabajo experimental o cuasi experimental. ¿Qué requisitos requiero? Observen con mucho cuidado. Dominio teórico-conceptual, conocimientos de medición y evaluación, conocimientos de la multifactorialidad del efecto y control de la realidad. Experimental, recuérdenlo, es que yo manipulo una variable para ver cuál es el efecto. Si yo voy a hacer algo con mis alumnos y les voy a aplicar una nueva estrategia, tengo que tener ese control sobre la realidad, de darle la estrategia y que esa estrategia ocurra.
No todos tenemos eso y de repente la gente cree que puede hacer trabajos experimentales, puede manipular una variable cuando en el salón de clase ni el maestro oficial ni nadie le va a dar permiso, ni el supervisor ni el director. Entonces mucho cuidado, que es el nivel más complejo que requiere todos estos requisitos. Se requiere de hipótesis, sí, causal, mucho cuidado. El poco conocimiento que hay sobre metodología les hace creer a todos los alumnos que están estudiando metodología, los investigadores, que tienen que tener hipótesis, a fuerzas, cosa que ya vimos en los primeros videos del proyecto de investigación, elementos básicos, no necesariamente se tienen que tener hipótesis. Y aquí le están pidiendo no solo que tenga hipótesis, sino una variable independiente y una variable independiente. Hay una gran ignorancia y un destrozar las cosas cuando le decimos a alguien que está estudiando investigación, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Y cuál es la variable independiente y dependiente? Porque a fuerza las tienes que tener. Lo estamos mandando al plano de investigación más complejo, una investigación confirmatoria en la que tiene que saber manipular la realidad, tiene que tener dominio teórico-conceptual, conocimientos de medición y evaluación, conocimientos de la multifactorialidad del evento y control de la realidad del estudio. En gente de licenciatura, de maestría y hasta de doctorado, no es posible tener todo eso. Es un grave error. Y al final, ¿qué es lo que pasaría con esa investigación? Que finalmente nosotros acabaríamos diciendo si se acepta que hay una relación entre A y B, se rechaza o se suspende la valoración del hipótesis. O tenemos que hacer correcciones sobre el proceso. Hemos planteado A propicia B, al final decimos no es cierto. Al final decimos sí es cierto, al final decimos hay que hacer algunas precisiones o se suspende la valoración porque no pudimos hacer el número de veces necesario hacer el experimento para demostrar. Espero que haya sido claro en esto. Por su atención, muchas gracias y recuerden, tienen 4 criterios para clasificar a partir de su pregunta o de su objetivo o de su hipótesis qué tipo de investigación están haciendo. Quiero agradecer la paciencia de los maestros del sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Muchas gracias y recuerden, por la educación al servicio del pueblo.